Parte 7 de Trueno, de Neil Shusterman. Capítulo 17. Fuga en sol sostenido, o la bemol. El tonista sueña con la gloria. El sumo dalle sueña con su juventud. Al tonista no le importa lo que vaya a pasarle. Si fracasa en la misión que se ha impuesto, está preparado para reunirse con el tono y disolverse para siempre en su eterna resonancia. Al sumo dalle Goddard no le interesan sus sueños, aunque lo acompañan más de una noche. Desearía que se disolvieran para siempre, aplastados por el peso de las cosas realmente importantes. Antes de convertirse en tonista, era de los que buscaban emociones fuertes, cuando despachurrarse, aplastarse o triturarse parecían buena idea. Había probado con todas las formas de inmolarse, y había acabado morturiento al menos 100 veces. Pero nada le satisfacía. Entonces se convirtió al tonismo y descubrió su verdadera vocación. Antes de convertirse en segador, Goddard se enfrentó al aburrimiento claustrofóbico de la colonia de Marte, cuando el Nimbo todavía pensaba que vivir fuera del planeta era buena idea. Con esa época sueña, un bucle infinito de trauma que no puede enmendar y está condenado a repetir. Había echado en cara a sus padres que lo llevaran allí. Anhelaba escapar con todas sus fuerzas. Al final, lo hizo, y descubrió su verdadera vocación. El tonista pidió una audiencia con el trueno y se puso en huelga de hambre hasta que por fin se la concedieron. Encontrarse en presencia de la grandeza, ser testigo de lo divino en la tierra. Creía que sentía la emoción definitiva. Pero el trueno lo amonestó y salió de allí avergonzado y escarmentado. Quería redimirse, pero no le permitían solicitar otra audiencia hasta pasado un año. Necesitaba demostrarle su valía al trueno, más que nada en el mundo. Había solicitado la admisión a una docena de universidades terrestres. No tenía ningún objetivo específico en mente. Simplemente quería irse a otro lugar. Estar en otra parte. Ser una persona nueva. ¡Qué emocionante! Una huida sublime de la monotonía de la vida en la colonia. Sin embargo, lo rechazaron en todas y cada una de ellas. «Sube tus notas», le dijeron. «Puedes volver a intentarlo el curso que viene». Necesitaba demostrar su valía más que nada en el mundo. El avioncito del que el tonista planea saltar esta noche nublada pertenece a uno de sus viejos amigos, con el que se dedicaba a los despachurramientos desde grandes alturas. Su amigo sabía que no debía preguntarle el porqué de aquel salto nocturno, ni la razón por la que llevaba una cámara montada en el casco para retransmitirlo en streaming, ni por qué usaba algo que nunca había necesitado en sus días salvajes: un paracaídas. La nave a la que se sube el joven que más tarde se convertiría en el segador Robert Goddard está siempre abarrotada en su sueño, llena de viejos amigos que, en realidad, no estuvieron allí. Lo cierto es que no conocía a casi nadie de a bordo, pero en sus sueños se lleva consigo a quien no pudo en vida: a sus padres. Cuando el tonista salta, siente de inmediato el mismo subidón de adrenalina. Los adictos a las emociones fuertes siempre lo serán. El recuerdo químico es tan abrumador que casi no tira del cordón. Pero consigue volver al presente y abrir el paracaídas, que ondea como una sábana y se infla sobre él para frenar su descenso. Cuando sale del sueño, Goddard siente el mismo anhelo y el mismo miedo. Es tan abrumador que, por un momento, no recuerda ni quién es. Brazos y piernas se le mueven casi con vida propia, como reacción a la ansiedad del sueño. Espasmos desconocidos de un cuerpo que intenta recordar a quién pertenece. La sábana se retuerce como las cuerdas enredadas de un paracaídas que no se abre. Las luces emergen de la densa bruma cuando el fanático sale de la capa de nubes. Fulcrum City se despliega ante él, en todo su esplendor. Aunque ha practicado esto decenas de veces en las simulaciones, en la vida real es distinto.
Cuesta más controlar el paracaídas, y los vientos son impredecibles. Teme no acertar en el jardín de la azotea y estrellarse contra el lateral del edificio, despachurrado sin querer. Pero maneja los mandos y consigue que el paracaídas gire poco a poco hacia la torre de la guadaña y el chalet cristalino que la corona. Goddard emerge de la bruma del sueño y entra en el baño para echarse agua en la cara. Refrena su mente a toda prisa. Sus pensamientos y su mundo son mucho más fáciles de controlar que los impredecibles vientos de los sueños. Se le ocurre salir al jardín de la azotea para contemplar las luces de Fulcrum City. No obstante, antes de hacerlo, oye algo. A alguien. Hay alguien más en la habitación. El fanático tonista, ahora en la habitación del sumo dalle, empieza a entonar un sol sostenido profundo y resonante. Así invocará al espíritu del tono para tenerlo de su lado. Atravesará al sumo dalle como radiación, insuflará temor en su corazón y lo postrará de rodillas. A Goddard le tiemblan las rodillas. Conoce ese sonido. Enciende una luz y allí, ante él, hay un tonista demacrado, con ojos de loco y la boca abierta. ¿Cómo en narices había llegado hasta allí? Goddard corre a su cama en busca de la hoja que siempre tenía al lado. Pero no está. La tiene el tonista, bien sujeta en la mano. Aunque, si el hombre pretende acabar con él, ¿por qué no ha hecho nada? Se cree intocable, sumo dalle Goddard, pero no lo es. El tono lo ve, la tormenta lo conoce, y el trueno lo juzgará y lo castigará al pozo de la eterna discordancia. ¿Qué quiere? Pregunta Goddard. ¿Qué quiero? Demostrarle que nadie puede esconderse de la Santísima Triada, enseñar al mundo lo vulnerable que es en el fondo. Y cuando el trueno venga a por usted, no tendrá piedad, porque él es el verdadero. Un repentino dolor en la espalda interrumpe las palabras del tonista. Ve la punta de un cuchillo sobresalirle del pecho. Sabía que era una posibilidad. Sabía que quizá no regresara al jardín, del que pretendía saltar al suelo, despachurrarse para escapar. Pero, si su destino era ser uno con el tono, aceptaría aquella medida definitiva. La segadora Rand saca el cuchillo, y el tonista cae muerto al suelo. Siempre ha sabido que era una posibilidad, que un enemigo de Goddard lograra colarse. Aunque no se le había ocurrido que pudiera ser un tonista. Bueno, está más que dispuesta a hacerlo uno con el tono. Signifique eso lo que signifique. Una vez neutralizado el peligro, la sorpresa de Goddard se transforma rápidamente en rabia. ¿Cómo ha entrado aquí un tonista? Con paracaídas, explica Rand. Aterrizó en el jardín y cortó el cristal. ¿Y dónde está la guardia del dalle? ¿Acaso su trabajo no consiste en protegerme de esto? Goddard se pasea por la habitación, batiendo su furia hasta convertirla en un merengue cáustico. Una vez neutralizado el peligro, la segadora Rand sabe que es su oportunidad. Debe transformar su decisión en acción. ¿Cómo ha entrado aquí un tonista? Porque ella se lo ha permitido. Mientras los guardias estaban en otra parte, ella, desde su dormitorio, lo vio acercarse y aterrizar con torpeza en el jardín de la azotea. Con tanta torpeza que la cámara que había llevado con él para retransmitir el acontecimiento se había caído entre la hierba. Nadie lo vería. Nadie lo sabría. Así que Ain tuvo la oportunidad de observar, de concederle a Goddard unos segundos de miedo y sorpresa antes de cribar al intruso. Porque, como había dicho Constantine, podía dar forma a las acciones del sumo dalle, pero sólo cuando estaba tambaleante y su furia formaba picos rígidos pero maleables. ¿Hay más? Pregunta a Goddard. No, estaba solo, le dice Rand. Los guardias llegan 2 minutos demasiado tarde y se desviven por registrar la residencia, como si eso compensara que no han sido capaces de protegerlo. Antes, la violencia contra los segadores era algo impensable. Culpa a la vieja guardia y a la debilidad que su lamentable disidencia estaba demostrando al mundo. Por tanto, ¿qué puede hacer al respecto?
Si un simple tonista es capaz de llegar hasta él, cualquiera puede. Goddard sabe que debe ser rápido y contundente. Tiene que despertar al mundo. ¿Que si hay otros? Por supuesto que hay otros. Ni aquí ni ahora. Pero Rand sabe que las acciones de Goddard le están creando tantos enemigos como aliados. Antes, la violencia contra los segadores era algo impensable. Pero gracias a Goddard, eso se acabó. Puede que este tonista descarriado no quisiera más que dejar clara su postura, pero habría otros con intenciones mucho más mortíferas. Por mucho que le duela darle la razón a Constantine, la tiene. Hay que frenar a Goddard. A pesar de ser impulsiva por naturaleza, Rand sabe que debe guiarlo hacia la calma, hacia una respuesta mesurada. «¡Criba a los guardias!», ordena Goddard. «Son unos inútiles. Críbalos y búscame a unos que sepan hacer su trabajo de verdad». «Robert, estás enfadado. No tomes decisiones precipitadas». Él se vuelve hacia ella, indignado por sus palabras. «¿Precipitadas? Hoy podrían haber acabado conmigo. Debo tomar precauciones y hacer justicia». «De acuerdo, pero mejor lo hablamos por la mañana y trazamos juntos un plan». ¿Trazamos? Entonces, Goddard baja la vista y ve que Rand le ha cogido la mano. Y lo más importante, se da cuenta de que, sin percatarse de ello, él le ha devuelto el gesto. De manera involuntaria, como si las manos no fueran suyas. Goddard sabe que tiene que tomar una decisión. Una importante. Tiene claro cuál es. Se zafa de su mano. «Aquí no hacemos nada juntos, Ain». En ese momento, la segadora Rand sabe que ha perdido. Se ha dedicado en cuerpo y alma a Goddard. Le devolvió la vida prácticamente sin ayuda, pero a él le da igual. Se pregunta si le ha importado alguna vez. «Si deseas seguir a mi servicio, tienes que dejar de intentar calmarme como si fuera un niño y hacer lo que te ordene». Goddard se cruje los nudillos. Rand odia ese gesto, porque es lo que hacía Tiger, exactamente igual. Pero Goddard no tiene ni idea. En ese momento, Goddard sabe que ha hecho lo correcto. Es un hombre de acción, no de deliberación. Ha conseguido llevar a la guadaña a una nueva era sin ayuda. Y eso es lo que importa. Rand, como sus segadores subordinados, debe aprender cuál es su lugar. Puede que le escueza un poco, pero será lo mejor a largo plazo. «Justicia», dice Rand, que por fin le hace caso. «De acuerdo. ¿Qué te parece si busco la secta a la que pertenecía este tonista y cribo en público a su coadjutor? Te prometo que será todo lo desagradable que tú quieras». «Cribar a un simple coadjutor no es el mensaje que quiero enviar, ni mucho menos. Tenemos que apuntar más alto». Rand se marcha para cribar a los 3 guardias de la residencia, como le han ordenado. Lo hace con eficiencia, sin previo aviso, sin piedad, sin remordimiento. Le resulta más sencillo cuando permite que su ira asome a la superficie. Odia a Constantine por darle falsas esperanzas sobre su influencia en Goddard. Odia a Tiger por haber sido tan ingenuo como para dejarse engañar tan fácilmente por ella. Odia a la vieja guadaña y al nuevo orden, al Nimbo y a todas las personas que ha cribado o que cribará en el futuro. Pero se niega en redondo a odiarse porque eso la destrozaría. Y no piensa permitir que eso ocurra jamás. «Aquí no hacemos nada juntos, Ain». Sospecha que oirá el eco de esas palabras hasta el fin de sus días. «Quiero mi propio mundo. ¿Me lo darás?» «Aunque pudiera, no sería tu mundo. No serías más que su protectora». «Eso no es más que semántica. Rey, reina, emperatriz, protectora. Da igual el título que elijas. A pesar de todo, sería mi mundo, evidentemente. Yo haría las leyes, definiría los parámetros de lo que está bien y lo que está mal.
Sería la autoridad de facto, como tú. ¿Y qué pasa con tus súbditos? Sería una gobernante amable y benevolente. Solo castigaría a los que se lo merecen. Ya veo. ¿Y ahora me das mi mundo? Iteración número 752.149. Eliminada. Capítulo 18. Soy su segador. El segador Morrison gozaba de un buen trato. Tenía una vida ideal, y todo apuntaba a que seguiría así para siempre. Las cuotas de criba se habían anulado y, aunque eso significaba que los segadores que disfrutaban matando podían cribar a voluntad, también significaba que los que preferían no hacerlo no se veían obligados a ello. Jim descubrió que con cribar a una docena, aproximadamente, entre cónclaves, bastaba para evitar que lo vieran con malos ojos. Así que podía disfrutar de las ventajas de ser segador a cambio de un esfuerzo mínimo. Por tanto, el segador Morrison procuraba ser discreto. En realidad, no era así por naturaleza. Le gustaba destacar. Jim era alto, bastante musculoso, con un aspecto imponente. Y sabía que era atractivo. Con todo eso a su favor, ¿por qué no lucirlo? Sin embargo, para una vez que se decidió a jugarse el pellejo y llamar la atención, fracasó miserablemente y casi lo destruyen. Había secundado la nominación de la segadora Curie para Summa Dalle. ¡Qué estupidez! Ahora, la segadora estaba muerta, y a él lo consideraban un instigador. Además, era frustrante porque a Constantine, que había nominado a Curie, lo habían nombrado segador subordinado. El mundo era muy injusto. Cuando Goddard regresó del desastre de Verdura, convertido en Sumo Dalle, Morrison se había cosido rápidamente zafiros en su túnica para dejar clara su alianza con el nuevo orden. Pero su túnica era de tela vaquera, y los demás se burlaban de él porque así los zafiros parecían piedras de plástico baratas. Aquella túnica le decía al mundo que sentía lo que había hecho, y al cabo de un tiempo, con su contrición, se ganó la indiferencia de ambos bandos. Los segadores de la vieja guardia se lavaron las manos en lo que a él concernía, mientras que los del nuevo orden le hacían caso omiso. Aquella indiferencia gloriosa, y que tanto le había costado conseguir, le permitía hacer lo que más le gustaba en este mundo. Nada. Hasta el día que el Sumo Dalle solicitó su presencia. Morrison había elegido como residencia el majestuoso hogar de otro midmericano famoso. No su histórico patrono, porque el Jim Morrison original, aunque tenía una tumba muy visitada en algún punto de Franco-Iberia, no contaba con residencia en las Américas, o al menos, con ninguna lo bastante señorial para un segador. Todo se remontaba a aquella vez que el niño, que más adelante se convertiría en segador Morrison, había visitado Graceland con sus padres. «Algún día quiero vivir en un sitio como este», les dijo. Ellos se burlaron, porque pensaba que era ingenuidad infantil, y él pensó que quien ríe el último, ríe mejor. Cuando se convirtió en segador, de inmediato le echó el ojo a la famosa mansión, pero descubrió que el segador Presley ya la había reclamado como residencia, y no mostraba indicios de querer cribarse en el futuro próximo. Mierda. Así que Morrison tuvo que conformarse con la siguiente de la lista: Grausland. Era la histórica mansión de William Henry Harrison, un presidente americano poco conocido de la Edad Mortal. Echó mano de sus privilegios como segador, y puso de patitas en la calle a las damas de la sociedad histórica local, ya que la casa era un museo que ellas dirigían, y se mudó. Incluso invitó a sus padres a vivir con él allí, pero, aunque aceptaron la invitación, nunca parecieron demasiado impresionados. El día de la llamada del Sumo Dalle, estaba viendo deportes, como de costumbre, archivos de partidos clásicos, porque odiaba el estrés de no saber quién iba a ganar. Aquel era el de los 49ers contra los Patriots.
en un enfrentamiento que solo destacaba porque Jeff Fuller, de los 49ers, recibió un golpe de casco a casco tan brutal que bien podría haber acabado lanzado a una dimensión alternativa. No obstante, se rompió el cuello. Muy dramático. Al segador Morrison le gustaba la forma en que se jugaba al fútbol americano en los tiempos mortales, cuando las heridas podían ser permanentes y dejar a un jugador tirado en el campo sufriendo de verdad. Entonces había mucho más en juego. Era su amor por los deportes de contacto de la edad mortal lo que había inspirado su método de criba. Nunca usaba armas. Siempre cribaba con las manos. Mientras el partido seguía suspendido y esperaban a que se llevaran a Fuller del campo, la pantalla de Morrison se tiñó de rojo y le vibró el teléfono. Era como si le vibraran incluso los nanobots, porque habría jurado que lo sintió hasta en los huesos. Era un mensaje entrante de Fulcrum City. ¡Atención! ¡Atención! Se convoca al honorable segador James Douglas Morrison a una audiencia de alta prioridad con su excelencia el honorable segador Goddard, su medalla de la guadaña midamericana. No podía ser nada bueno. Esperaba que Goddard se hubiera olvidado de él y que, como sumo dalle, el hombre tuviera demasiadas cosas importantes que hacer como para fijarse en un segador novato. Puede que fuera su elección de residencia famosa lo que le hubiera llamado la atención. Al fin y al cabo, Grouseland había sido la primera casa de ladrillo del territorio de Indiana. Mierda. Como sabía que una llamada del sumo dalle era una orden que había que correr a obedecer, eso fue justo lo que hizo. Pidió a su madre que le preparara una bolsa de viaje pequeña y solicitó un helicóptero de la guadaña. Aunque el segador Morrison nunca había estado en Perdura, imaginaba que la residencia de Goddard en Fulcrum City se parecía a los áticos de cristal de los difuntos verdugos mayores. En el vestíbulo de la planta baja, a Jim lo recibió nada menos que el primer secador subordinado Nietzsche. «Llegas tarde», fue su único saludo. «He venido en cuanto he recibido la llamada». «Y a los 2 minutos de la llamada ya llegabas tarde». Nietzsche, aparte de tener un nombre increíblemente difícil de escribir, era la persona que podría haber sido sumo dalle de no haber hecho Goddard su infame reaparición en el cónclave. En aquel momento, parecía poco más que el ascensorista, porque escoltar a Morrison a la residencia de la azotea fue su única contribución a la audiencia. Ni siquiera salió del ascensor. «Pórtate bien», le advirtió antes de que se cerraran las puertas, como podría decirse a un niño al que dejan en una fiesta de cumpleaños. La residencia de cristal era impresionante, llena de ángulos extraños y muebles escasos de tamaño mínimo para no tapar la vista de 360 grados. Lo único que la obstaculizaba eran las paredes de cristal al ácido del dormitorio del sumo dalle. Morrison veía la tenue sombra de Goddard moviéndose allí dentro, como una araña tela de embudo en lo más profundo de su red. Entonces, una figura de verde salió de la zona de la cocina. La segadora Rand. Si pretendía hacer una gran entrada, las paredes de cristal se lo impidieron, puesto que Morrison la vio mucho antes de que llegara. Nadie podía acusar de falta de transparencia a aquella administración. «Vaya, vaya, si es el rompecorazones de la guadaña midamericana», dijo Rand, mientras se sentaba sin estrecharle la mano. «He oído que tu carta está muy cotizada entre las escolares». Él se sentó frente a ella. «La tuya también es valiosa, por otras razones». Entonces se percató de que quizá lo entendiera como un insulto, así que no dijo nada más, porque suponía que ya no podía más que empeorarlo. Rand se había convertido en una figura legendaria. Todos en las Américas, y puede que en el resto del mundo, sabían que era la que había revivido a Goddard mediante un sistema que ni el Nimbo se habría atrevido a probar. A Morrison le desagradaba su sonrisa. Te hacía sentir que ella sabía algo que tú no sabías, y que estaba deseando ver qué cara ponías al enterarte. «He oído que el mes pasado le paraste el corazón a un hombre de un solo golpe», comentó Rand. Era cierto.
aunque los nanobots se lo pusieron de nuevo en funcionamiento. 2 veces. Al final, Morrison tuvo que desactivarlos para que la criba se mantuviera. Era uno de los problemas de cribar sin arma ni veneno. A veces no duraba. Sí, respondió Morrison sin molestarse en responder. Es lo que hago. Es lo que hacemos todos. Lo interesante es tu forma de hacerlo. Morrison no esperaba un cumplido. Intentó ofrecerle una sonrisa misteriosa de cosecha propia. ¿Crees que soy interesante? Creo que tu forma de cribar es interesante. Por otro lado, tú eres un aburrimiento absoluto. Al final, Goddard salió de su dormitorio, con los brazos abiertos para darle la bienvenida. —¡Segador Morrison! —exclamó con mucha más cordialidad de la que Jim esperaba. Su túnica era un poco distinta de la que antes vestía. Seguía siendo azul oscuro, tachonada de diamantes, pero, si te fijabas, se veían filamentos de oro que relucían como la aurora boreal cuando incidía la luz sobre ella. Si no recuerdo mal, fuiste el que secundó la nominación de la segadora Curie para el puesto de sumo dalle, ¿correcto? Al parecer, Goddard no perdía el tiempo con tonterías, sino que iba directo a la yugular. Sí, respondió Morrison. Pero puedo explicarlo. No es necesario. Siempre es de agradecer una sana competencia. Sobre todo si ganas, añadió Rand. A Morrison todo aquello le recordaba a los partidos que le gustaba ver en la tele, esos en los que ya sabía el resultado, y a qué equipo animar. Sí, bueno, en cualquier caso, cuando se hizo la nominación, ni tú ni nuestro amigo Constantin teníais ni idea de que yo esperaba entre bastidores planificando una entrada triunfal, dijo Goddard. No, su señoría, no tenía ni idea, admitió, y después se corrigió. Quiero decir, su excelencia. Goddard se detuvo a examinarlo. Las gemas de tu túnica le dan un bonito toque. ¿Se deben a tu amor por la moda o significan algo más? Jim tragó saliva. Algo más, dijo, con la esperanza de que fuera la respuesta correcta. Después miró a Rand, que estaba encantada viéndolo sufrir. En realidad nunca me uní a la vieja guardia. Nominé a Curie porque creía que así impresionaría a la segadora Anastasia. ¿Y por qué querías impresionarla? Inquirió Goddard. Pregunta con trampa, pensó Morrison. Así que decidió que era mejor que lo atraparan con una verdad que acabar pillado en una mentira. Me daba la impresión de que llegaría lejos, así que pensé que si la impresionaba, ¿te llevaría consigo en su ascenso? Sí, algo así. Goddard asintió y aceptó la explicación. Bueno, sí que llegó a alguna parte. Aunque, para ser más exactos, sospecho que llegó a muchas partes antes de que le digirieran del todo. Morrison soltó una risita nerviosa y después la reprimió. ¿Así que ahora pretendes impresionarme a mí? Preguntó Goddard, mientras señalaba la túnica cubierta de piedras preciosas del joven. No, Su Excelencia, dijo, de nuevo con la esperanza de que fuera la respuesta correcta. Ya no quiero impresionar a nadie, solo pretendo ser un buen segador. ¿Y cómo es un buen segador, en tu opinión? El que cumple las leyes y las costumbres de la guadaña, tal y como las interpreta a su sumo dalle. La expresión de Goddard era indescifrable, pero Morrison se percató de que Rand había perdido la sonrisa y parecía más seria. No pudo evitar sentir que acababa de superar una especie de examen, o de suspenderlo. Entonces, Goddard le dio una cálida palmada en el hombro. Tengo un trabajo para ti. Un trabajo que me demostrará que tu lealtad es algo más que una cuestión de moda. Goddard se tomó unos segundos para contemplar la vista oriental. Morrison se le unió. Seguro que sabes que los tonistas se han buscado un profeta que está uniendo a las distintas facciones de su secta repartidas por el mundo. Sí, el trueno. Los tonistas son los enemigos de todo lo que representamos. No nos respetan ni a nosotros, ni nuestra vocación.
Su creencia en una doctrina ficticia amenaza con debilitar nuestra sociedad. Son malas hierbas que necesitamos arrancar de raíz. Por tanto, quiero que te infiltres en el enclave tonista que protege a ese supuesto trueno. Y después quiero que lo cribes. El alcance de aquello era tan enorme que Morrison se mareó. ¿Cribar al trueno? ¿De verdad le estaba pidiendo que cribara al trueno? ¿Por qué yo? Porque a un segador más experto lo verían llegar de lejos. Pero no se esperan que envíe a un novato como tú, dijo Goddard, cuya túnica resplandecía a la luz de la última hora de la tarde. Además, nadie podrá acercarse a él con un arma. Lo que necesitamos es un segador capaz de cribar sin más ayuda que sus manos. Entonces, a Morrison se le arrancó una sonrisa. Entonces, ¿soy su segador? La puerta, la puerta, la puñetera puerta. Hace casi un año que no la veo. He jurado no buscar lo que hay tras ella. No quiero saber nada más al respecto, igual que no quiero saber nada más sobre el mundo. Y sin embargo, no pasa un día en que no piense en esa infernal puerta. ¿Acaso estaban locos los fundadores? ¿O puede que fueran más sabios de lo que la gente piensa? Porque, al requerir 2 segadores para abrir la puerta, se aseguraron de que un demente como yo no lograra acceder a la solución de emergencia, sea la que sea. Solo 2 segadores en perfecto acuerdo pueden abrir la cámara y salvar a la guadaña. Vale. No me importa lo más mínimo. Que el mundo se dedique a destrozarse. Que los secretos de los fundadores permanezcan ocultos para la eternidad. Les está bien empleado por esconderlos de ese modo. Fue decisión suya convertirlos en carne de mitos y canciones infantiles. Enterrarlos en mapas esotéricos guardados en habitaciones arcanas. ¿De verdad esperaban que alguien resolviera su acertijo? Por mí, que todo se desmorone. Duermo en paz sin sentir sobre mí el peso del mundo. Ahora solo soy responsable de mí. Sin cribar. Sin interminables dilemas morales. Me he transformado en un hombre sencillo, satisfecho con pensamientos sencillos. Arreglar el tejado. El movimiento de la marea. Sí, sencillo. Debo recordar no complicarme. Debo recordarlo. Pero esa puñetera puerta. Puede que los fundadores no fueran nada sabios. Puede que fuesen unos ignorantes aterrados y que padecieran de un idealismo sumamente ingenuo. Allí estaban, 12 personas que se atrevieron a imaginarse como ángeles de la muerte, vestidas con túnicas extravagantes para que se fijaran en ellas. Seguro que todo el mundo pensaba que eran ridículas, hasta que de verdad cambiaron el mundo. ¿Alguna vez dudaron de sus decisiones? Tuvieron que hacerlo, puesto que tenían un plan de emergencia. Pero, ¿sería elegante el plan de emergencia de unos revolucionarios asustados? ¿O sería feo y apestaría a mediocridad? Porque, a fin de cuentas, era el plan que habían descartado. ¿Y si la solución alternativa era peor que el problema? Una razón más para dejar de pensar en ello, para reafirmarme en mi decisión de no seguir persiguiéndola nunca más, y de permanecer lejos, muy lejos de esa puerta exasperante y detestable. Del diario postmortem del segador Michael Faraday, 1 de junio del año del Íbice. Capítulo 19. Islote de soledad. Faraday no quería volver a tener nada que ver con Kwajalein. En el horizonte veía surgir estructuras. Los barcos llegaban todas las semanas cargados de provisiones y de obreros que trabajaban como drones para convertir el atolón en algo que no era. ¿Qué tramaba el Nimbo en aquel lugar? Kwajalein era su descubrimiento triunfal. El Nimbo se había abalanzado sin pudor sobre lo que era de Faraday. Aunque sentía curiosidad, no cedió a ella. Era un segador, y se negaba en redondo a tener nada que ver con una obra del Nimbo. Podría haberlo desterrado del atolón de haber querido. Al fin y al cabo, como segador estaba por encima de la ley, y podía exigir cualquier cosa. Y el Nimbo tendría que haber obedecido.
podría haber proclamado que el ente no podía acercarse a más de 100 millas náuticas de Kwajalein, y el Nimbo no habría tenido más remedio que retirarse hasta la distancia justa que él le hubiera ordenado, y llevarse con él todo su equipo de construcción y a todos sus trabajadores. Pero Faraday no reclamó su descubrimiento, ni desterró al Nimbo, porque en el fondo confiaba más en los instintos del Nimbo que en los propios. Así que Faraday decidió ser él el desterrado. Había 97 islas en el atolón de Kwajalein, los puntos rotos del borde del cráter volcánico. No había nada que le impidiera reclamar una para él. Dejó a un lado su misión de los primeros días y se apropió de una pequeña balsa que había llegado con los primeros barcos de provisiones. Después la llevó a una de las islas del extremo más alejado del atolón. El Nimbo respetó su decisión y lo dejó en paz. Mantuvo la isla diminuta fuera de sus planes. Pero no las demás. En algunos de los islotes apenas cabía una persona, pero en todos los que se podía construir, se estaba construyendo algo. Faraday hizo todo lo que pudo por no prestar atención. Improvisó una cabaña con las herramientas que le había quitado antes de marcharse a la cuadrilla de construcción. No era gran cosa, pero no necesitaba mucho. Era un lugar tranquilo en el que pasar la eternidad. Y sería una eternidad, o una buena parte de ella, dado que había decidido que no se cribaría, por mucho que la idea lo tentara sobremanera. Juró vivir tanto como Goddard, como mínimo, aunque solo fuera para fastidiarle en secreto. Como segador, tenía una responsabilidad con el mundo, pero eso se había acabado. No se sentía culpable por desafiar el primer mandamiento de matarás. Antes sí. Nunca más. Como conocía a Goddard, sabía que había gente matando más que de sobra. ¿Estaba mal alejarse de un mundo que había llegado a despreciar? Lo había intentado antes, en Playa Pintada, en la serena costa septentrional de Amazonia. Pero aquel entonces solo estaba hastiado. Todavía no odiaba al mundo. Solo le desagradaba un poco. Fue Citra la que lo sacó de golpe de su complacencia. Sí, Citra. Y mira lo que había sucedido con toda su valentía y sus buenas intenciones. Faraday había pasado del hastío a la más absoluta misantropía. ¿Qué sentido tenía ser segador si detestabas el mundo y a todos los que vivían en él? No. Esta vez no conseguirían devolverlo a la lucha. Por mucho que Munira lo intentara, fracasaría y al final se rendiría. No se rendía, por supuesto, pero él seguía conservando la esperanza de que lo hiciera. Munira iba a verlo una vez a la semana para llevarle comida, agua y semillas que plantar. Aunque la islita de Faraday era demasiado pequeña y el suelo demasiado rocoso para cultivar gran cosa. Le llevaba fruta y otras sorpresas que él disfrutaba en secreto, pero jamás le daba las gracias. Por absolutamente nada. Esperaba que con su falta de gratitud acabara por enfadarla y la joven regresara a Israevia y la biblioteca de Alejandría. Aquel era su sitio. No debería haberla apartado de su camino. Otra vida arruinada por culpa de su intervención. En una de las visitas, Munira le llevó, precisamente, una bolsa de alcachofas. Aquí no crecen, pero supongo que el Nimbo percibió que alguien las necesitaba. Llegaron en el último barco de provisiones. Aunque a Munira no se lo pareciera, era un progreso importante, un instante digno de mención, porque las alcachofas eran la comida favorita de Faraday, lo que significaba que no había llegado a la isla por accidente. Aunque el Nimbo no interactuase con los segadores, estaba claro que los conocía. Que lo conocía. Era una forma de intentar conectar con él de un modo indirecto. Bueno, si era una especie de gesto oblicuo de buena voluntad, estaba dirigido al segador incorrecto. Aun así, aceptó las alcachofas que le traía Munira junto con el resto de alimentos de la caja. Me las comeré si me apetece, dijo sin más.
Munira no permitió que su grosería la desalentara. Nunca lo hacía. Ya la daba por sentado. Dependía de ella, incluso. En cuanto a su vida en la isla principal de Kwajalein, no distaba tanto de su vida antes de entrar al servicio del secador Faraday. Era una persona solitaria, a pesar de estar rodeada de gente en la biblioteca de Alejandría. Ahora vivía sola en el viejo búnker de una isla, también rodeada de gente, aunque solo se relacionaba con ella cuando le convenía. Ya no tenía acceso a los diarios de los secadores que abarrotaban los pasillos de piedra de la gran biblioteca, pero sí contaba con material de sobra para leer. Los mortales que habían dirigido aquel lugar, antes del ascenso del Nimbo y la Guadaña, dejaron muchos libros. A pesar de encontrarse en penosas condiciones, había volúmenes sobre los hechos y las ficciones de esas personas, que padecían cada día de sus vidas los estragos de la edad y el implacable acecho de la muerte. Las frágiles páginas estaban llenas de intrigas melodramáticas y una apasionada cortedad de miras que, en el presente, resultaba ridícula. Gente que creía que hasta la más insignificante de sus acciones importaba, y que podrían conseguir sentirse realizados antes de la inevitable muerte, que también se llevaría a todas las personas que habían conocido y amado. Al principio, era una lectura entretenida, aunque a Munira le costaba sentirse identificada. Pero cuanto más leía, más comprendía los miedos y los sueños de los mortales, lo mucho que les costaba vivir en el momento, a pesar de que el momento era lo único que tenían. También había grabaciones y diarios, abandonados allí por los militares que habían usado los atolones de las Islas Marshall, como antes se llamaban, para pruebas armamentísticas a gran escala, bombas de radiación balística y demás. Aquellas actividades también tenían su origen en el miedo, pero se ocultaban tras la fachada de la ciencia y la profesionalidad. Se lo leyó todo, y lo que a otros les habría parecido árido e informativo, para Munira era un tapiz en el que se representaba la historia oculta. Le daba la impresión de haberse convertido en una experta en lo que suponía ser mortal, en un mundo anterior a la benevolente protección del Nimbo y la sabia criba de los segadores. Bueno, ya no tan sabia. Los obreros traían consigo rumores sobre cribas en masa, y no solo en Midmérica, sino en una región tras otra. Se preguntaba si el mundo exterior había empezado a parecerse en ciertos aspectos al mortal. Pero en vez de atemorizados, los obreros parecían indiferentes. «Nunca nos pasa a nosotros ni a nadie que conozcamos», le decían. Porque a fin de cuentas, 1000 personas cribadas en un único acontecimiento era una pequeña gota de agua en el océano, apenas perceptible. Lo perceptible era que la gente empezaba a mantenerse apartada de cines y clubes, además de desvincularse de los grupos sociales sin protección. ¿Para qué tentar a la guadaña? Se había convertido en una expresión común. Así que, desde la imposición del nuevo orden de Goddard y el silencio del Nimbo, las vidas de todos eran más pequeñas. Una especie de feudalismo posmortal en el que la gente se aislaba y no se inmiscuía en los convulsos asuntos de los ricos y poderosos, ni tampoco en lo que afectaba a otras personas en otros sitios. «Soy una albañil en el paraíso», le dijo una de las obreras de la isla principal. «A mi marido le gusta el sol y a mis hijos les encanta la playa. ¿Por qué estresar a mis nanobots emocionales pensando en cosas horribles?» Era una buena filosofía. Hasta que las cosas horribles te tocaban a ti. El día que Munira le llevó las alcachofas a Faraday, se quedó a cenar con él en una mesita que él mismo había fabricado y colocado en la playa, justo por encima de la marea alta. Eso le permitía contemplar las estructuras que se alzaban en la distancia, y a pesar de lo que dijera, asó las alcachofas para compartirlas con ella. «¿Quién lo dirige todo?», preguntó Faraday, mientras miraba a las islas del otro lado de la enorme laguna. No solía preguntar por lo que sucedía en el resto del atolón, pero esa noche lo hizo. Munira lo interpretó como una buena señal. «Los agentes del cúmulo toman todas las decisiones de las que no se haya encargado el Nimbo», respondió. «Los obreros los llamaban nimborroides, porque son un grano en el culo.
Hizo una pausa porque creía que Faraday se reiría. Pero no fue así. En fin, que Sicora se pavonea como si mandara, pero es Loriana la que se encarga de las cosas. ¿Qué cosas? Preguntó Faraday. No, no me lo digas, no quiero saberlo. Aún así, Munira siguió con la conversación para intentar picarle la curiosidad. No reconocerías la isla. Se ha convertido en una especie de puesto fronterizo de la civilización. Una colonia. Me sorprende que Goddard no haya enviado a sus emisarios para averiguar de qué va todo este lío. El mundo exterior todavía desconoce la existencia de este sitio. Al parecer, el Nimbo ha mantenido el punto ciego para los demás. Faraday la miró, escéptico. ¿Me estás diciendo que esos barcos de provisiones no han regresado contando historias sobre un lugar que supuestamente no existe? Munira se encogió de hombros. El Nimbo siempre ha desarrollado proyectos en lugares remotos. Todavía no se ha ido nadie, y la gente de aquí no tiene ni idea de qué lugar es este, y mucho menos de lo que están construyendo. ¿Y qué están construyendo? Munira se tomó su tiempo para responder. No lo sé, pero tengo mis sospechas. Te las contaré cuando me parezcan un poco menos tontas. Y cuando dejes de hacer pucheros. Hacer pucheros es algo temporal, afirmó él con desdén. Lo mío es una actitud. No volveré a soportar este mundo. No me ha hecho ningún bien. Pero tú sí le has hecho mucho bien al mundo, le recordó ella. Y no he recibido ninguna recompensa por mi esfuerzo. Nada más que dolor. Creía que no lo hacías por la recompensa. Faraday se levantó de la mesa para dar a entender que la comida y la conversación se habían acabado. Cuando vuelvas la semana que viene, trae tomates. Hace mucho tiempo que no como un tomate en condiciones. Instrucciones sencillas para el paquete de seguridad. Caja 1. Confirmación de apellido. Firme con la inicial, por favor. Caja 2. Confirmación de primer nombre y segundo nombre, si procede. Firme con las iniciales, por favor. Caja 3. Por favor, coloque la punta del dedo índice aquí y no la mueva hasta que el espacio se ponga verde. Caja 4. Consulte las instrucciones de la lanceta. Instrucciones de uso de la lanceta. Lávese las manos con agua y jabón. Séqueselas bien. Seleccione una zona de la punta del dedo que esté ligeramente descentrada. Introduzca la lanceta en el dispositivo, quite la tapa y úsela. Coloque la gota de sangre en el espacio indicado en la caja 3 del formulario de seguridad. Tape de nuevo la lanceta. Deséchela de la forma más apropiada.